Hoy es, hoy es jueves y está el doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Pues siguiéndote en tu periplo de muy buenas entrevistas con los precandidatos de Morena. Vemos que esta semana pues ha habido definiciones importantes que quizá no aclaran el panorama, pero por lo menos dejan claro de qué se trata, lo que hay que entender. Por una parte, pues como lo había hecho ya Monreal contigo, lo hizo también Ebrard ayer, diciendo que él está ocupado en su chamba, pero que desde luego que está pensando en ser candidato a la presidencia de Morena. Es lo mismo, palabras más, palabras menos, que te dijo Monreal, que él pues está haciendo su chamba, pero que él no tiene ninguna duda de que va a ir a la contienda por la candidatura de Morena. Y que va pues hacer todo lo que haga falta para exigir que haya piso parejo, ¿no? En esa contienda. Y el presidente, esta semana, según lo que yo entendí, te pregunto si entiendes lo mismo, pues como que dio un pasito atrás en términos de su apoyo muy claro, implícito, explícito, a la candidatura de Claudia Sheinbaum como su preferida. No que haya dejado de, no que haya dicho que ya no es su preferida, pero sí dijo, quizá era un implícito en todo el juego, que esa candidatura se va a definir por las encuestas, por el método que Morena ha inventado de hacer encuestas en lugar de elecciones primarias, y de esas encuestas más o menos a modo, más o menos secretas, más o menos transparentes, van saliendo los candidatos triunfadores. Lo que era antes el dedazo del PRI, el dedazo del presidente del PRI, pues ahora es una especie de dedazo demoscópico, ¿no? De dedazo a través de las encuestas. Y esto, no sé si tú lo percibes así también, me parece que es echar dos pasitos atrás el momento político favorable a Claudia Sheinbaum, y es decir, no, independientemente de cuáles puedan ser mis preferencias, este proceso va a resolverse mediante nuestro sistema de encuestas. Bueno, ya sabemos cuál es el sistema de encuestas. Si alguien lo sabe a la perfección es Ebrard, que medio ganó o medio perdió o pudo alegar que había ganado una encuesta para ser candidato a la presidencia por el PRD, compitiendo justamente con López Obrador, y aceptó que había perdido. Y de alguna manera también Monreal conoce esto, ¿no? Porque si me acuerdo bien, en la lucha por quién iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, hubo algo parecido a este asunto de las encuestas, y que era, digamos, salía mucho más favorecida Claudia Sheinbaum. De manera que está el panorama ese, no sé si yo estoy percibiendo de más, pero como que se está consolidando que no hay nada definido y que el presidente echó un poquito para atrás en su apoyo a la jefa de gobierno, y ahora pues deja abierto el escenario hacia este tema de las encuestas, que entre burlas y veras, pues la verdad sí parecen ser un hallazgo de Morena y del presidente, pues para no entrar en ese asunto que ningún partido político de México sabe cómo hacer, que son las elecciones primarias. El PAN los hizo alguna vez, yo me acuerdo haber ido a algunas asambleas del PAN interesantes en ese sentido, de una discusión muy abierta y una votación bastante transparente y libre. Pero salvo el PAN, que ya también abandonó el asunto, para todos los demás partidos esto de las elecciones primarias
pues simplemente no es algo que se haya podido institucionalizar en México. Todas No, porque escapa, sí. terminan muy mal todas, No, ¿no? porque escapa del control. Sí, escapa del control de los presidentes de los partidos o de los grupos de poder de los partidos. Ahora, yo no creo que haya dado ningún paso para atrás el presidente López Obrador. Él dijo que no tiene preferida. Pero una cosa es que diga que no tiene preferida y otra cosa es que no la tenga. Yo no tengo duda que ella sigue siendo su preferida. Lo que pasa es que vio que le puso emoción al proceso, ¿sí? Que le sabe cañón a esto, ¿sí? Sí, porque si ya, después de haberla señalado, y además está ya aceptado, la percepción es que es su favorita, su preferida, ¿sí? Sí. Pues si es su pero preferida, imagínate si no sale. Imagínate siendo su preferida, ¿qué le deja a los demás aspirantes? Pues acabó el encanto. Pero como que se había ido demasiado en el camino de que ya estaba, que él ya estaba definido. No que lo hubiera dicho, no que nadie pudiera haber obtenido, digamos, una exclusiva de él a este propósito, pero estaba en el ambiente con toda claridad hace una semana, hace 2 semanas, pues que la candidata iba a ser sí o sí Claudia Sheinbaum. Esta semana como que ya no está claro, como que va a ir por lo menos 3. Y los 3 están decididos a competir por la misma candidatura. Por la misma candidatura. Luego, a lo mejor se van a otros partidos, a lo mejor tienen otras. Pero como está planteado hoy, es 3 precandidatos en busca de la candidatura presidencial de Morena y el presidente diciendo, y va a ser por encuestas, el que esté mejor en las encuestas. Pienso, ahora que dices esto, que quizá también el presidente le baja un poco, digamos, al tono de Claudia, porque tenerla tan visiblemente a la cabeza de sus preferencias, de las preferencias del presidente, exacto, la hace vulnerable, ¿no? Sí, sí. La hace un blanco relativamente fácil y obligado, pues no solo para los opositores al gobierno, sino sobre todo para los contendientes internos de Morena, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí también y además el presidente, ¿no? Y otra cosa, Héctor, tú hablas de 3 aspirantes, yo hablo de 4. Yo incluyo, como te comentaba el otro día, al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández, que no vino solo a ser secretario de Gobernación. No sé si vaya a ser el candidato, pero sí vino a participar en la contienda de Morena, ¿eh? Pues eso lo trajo el presidente. Todavía no encuentro el hecho en que esté manifiesto esta posibilidad de que el presidente sí lo está incluyendo y que él está actuando en esa condición. Para otros efectos, el presidente ha mencionado otros nombres, seguramente los irá poniendo en el sartén poco a poco, pero lo que me pareció interesante de esta semana es que quedó clara una cosa. Claro, la siguiente semana quedará clara otra, pero esta semana quedó claro esta cosa. Son 3 personas que están decididas a pelear por la candidatura de Morena, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario Ebrard y el senador Monreal. Y el presidente dijo que la decisión va a ser por encuestas. Yo de pronto estaba oyendo al presidente decir esto y le decía a Ángeles, que estaba conmigo, mira, esto me recuerda a aquello que decía Monsiváis. O ya no entendemos lo que está pasando, o ya pasó lo que estábamos entendiendo. Yo creo que este juego de la sucesión en Morena va a ser un poco así cada semana, ¿no? Sí, porque de eso se encargó el presidente al adelantarlo tanto, abrió la temporada de caza en julio, 3 años antes de las elecciones. Pues sí. También es en el entendido de que, o en la búsqueda de que adelantar el proceso tanto, también va como creando un ambiente de hechos consumados que limita bastante la discordia interna, yo creo, ¿no?
va acotando la cosa de tal manera que va siendo un poco absurdo para otros contendientes posibles tratar de meterse a la pelea, y entonces también es una manera de acotar el espacio y de, digamos, jugar a los hechos consumados mucho antes de que se consumen. Eso es parte, yo creo, también de la estrategia. Pero como vemos, es un terreno muy movedizo, y lo es, además, Joaquín, porque todavía es un partido con un solo equipo. Todavía no aparece, por cierto, ya deberían empezar a apurarse, todavía no aparece la oposición. De manera que están jugando en un estadio solos, y la verdad creo que se están haciendo bastantes bolas. Sin duda, pero el único que no se hace bolas en esto, y te lo garantizo, Héctor, es el presidente López Obrador. Bueno, pues iremos viendo semana con semana qué se le ocurre, porque es mucho tiempo de sostener el tema vivo y de sostener el tema interesante, y de meterle jiribilla por acá, jiribilla por allá. La verdad, mientras el país se ahoga de problemas muy grandes, tener este juego de la sucesión presidencial de Morena como un elemento estelar, pues es un asunto de difícil manejo comunicativo, porque se presta, como siempre, a mil conjeturas, pero en este caso está empezando a mostrar ya, pues lo que podrían ser también, Joaquín, los riesgos de fracturas internas, ¿no? El tono de Ebrard es muy claro. No. Yo no veo ninguna circunstancia que pueda hacerme pensar que voy a repetir la decisión de ceder lo que pueda ganar. Y la de Monreal igual. De manera que es una contienda que está empezando a aparecer, por lo menos tripartita, y bastante intensa en su exposición al público, porque lo que está pasando además aquí nuevo es que está expuesto al público. Este proceso siempre se da, pero no se daba con los actores, se daba con los opinadores, se daba con los reporteros, se daba con los voceros, se daba con las señales que emitía el presidente. Aquí son los actores mismos los que están diciendo: yo sí quiero ser y voy a ser candidato de Morena, no de cualquiera, sino de Morena. De manera que está el pleito bastante abierto y la competencia bastante clara, ¿no? Así es. En fin, querido Héctor, pues yo veremos cómo lo va dosificando el presidente, porque repito, esto le sabe cañón. Te mando un abrazo, querido Héctor. Saludos, Ángel. Un gran abrazo, Joaquín. Buen fin de semana. Hasta Que luego. estés muy bien. Igualmente el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.